Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Vamos a empezar con un tema muy importante, ¿verdad? Que vamos a considerar. Me llamo Sol Castillo y quiero enviar un saludo muy fuerte para toda la gente que nos está escuchando. Ahí tenemos gente nueva que les agradecemos mucho que se estén conectando con nosotros y también queremos saludar a los amigos que tenemos en otros países, Bolivia, ¿verdad? Que tenemos en Ecuador, lugares que nos están esperando, ¿verdad? Y tenemos la fortuna de el día de hoy tocar un tema muy importante que es cómo reclutar. O sea, a veces cuando nosotros estamos comenzando nuestro negocio, que es un negocio muy inteligente, el material más importante se llama gente. Y la gente en muchas ocasiones cuando empezamos a tratar de hacer nuestro negocio de red de mercadeo, curiosamente la gente siempre nos dice, pero ¿cómo traemos gente? Y uno siempre le dice, mira, trae a la gente, o sea, tú invítalos a la reunión y muchas veces no sabemos cómo hacerlo. O sea, nos vamos con las ganas de traer a todo el mundo, pero a veces no podemos de alguna manera, ¿cómo poderlos invitar o cómo saber? Y en algunas ocasiones tratamos por todos los medios de llevarlos a los lugares que son nuestras reuniones y de pronto pues no nos llega nadie. Y en ese caso entra como la desesperación de saber pues qué está pasando, ¿verdad? Entonces, muy importante que tenemos que tomar muy en cuenta y considerar que toda la gente que existe, toda esa gente es oportuna para platicarle. Solamente hay un tema, ¿en dónde los vamos a localizar? ¿Cómo vamos a trabajar? De alguna manera sabiendo que existen. Bueno, te platico un poquito, llevo 30 años como distribuidora y te platico, ha sido todo un proceso para mí, de tal manera que he ido aprendiendo sobre los caminos. Al principio trataba de hacer las cosas como me decían, para mí se me hizo de repente como mucha fuerza en todos menos en mí, porque no sabía cómo traerlos. No, y solamente hasta que empecé a educarme y empezar a enterarme cómo lo podía realizar, empecé a tomarle mucha forma. Primero te platico, como realmente comencé como distribuidora hace más de 30 años, pero yo tenía 2 hijos y hasta la fecha ya son mayores, pero en ese momento en mis hijos se iban adecuando de repente a mi forma de trabajo. Entonces, si te das una idea, no podía totalmente considerarme como que irme a donde estaban las reuniones, tenía que aprovechar donde yo conocía a la gente muy cercana. Y una forma de reclutar, precisamente, pues primero vamos a empezar, ¿qué significa reclutar? Es de repente empezar a notar que tenemos un círculo de amigos en las cuales vamos a predicar, pero ¿de qué? Justamente del proyecto que estamos enterados y del cual vamos a meter muchísima intención de tener poco tiempo y ser muy precisos para poderles hablar, porque la gente nos pone muy poco tiempo. ¿Tienes una idea de todo eso que puede pasar? Yo creo que es una exageración, con cada persona entre los 5 y los 10 minutos es un tiempo apropiado para poder dialogar en algo. Y esa parte te puede ayudar mucho para que sepas por qué, por eso tienes que ser muy preparado con el material cuando ya estés dispuesto a hacerlo. Ejemplos, uno de ellos es usando y llevando en ese momento, antes de empezar, tu herramienta apropiada para poder hablar. El tema de este ejemplo, vamos a poder llevar unas hojitas, por ejemplo, como en blanco, a lo mejor unas hojitas que se pueden adherir, un teléfono celular, posiblemente por si vamos a agregar alguna parte telefónica, tarjetas personales, porque es muy importante tener las tarjetas personales, porque vamos con los tiempos contados, porque te voy a platicar cómo lo vamos a ir haciendo. Tenemos que tomar producto a la mano, breve, muy a la mano. De hecho, por ejemplo, yo lo traigo aquí de repente a mano, o de repente también lo puedo traer en la cartera, o sea, en la cartera es donde todo el mundo llevamos y aquí no se puede de alguna manera sacar nada. Por lo tanto, mira, aquí puede venir el producto que podemos hacer y tener un material y sobre todo con la pluma rápido y preciso porque, te repito, entre 5 y 10 minutos la gente nos va a escuchar. ¿De qué lugar vamos a empezar a referirnos? Por ejemplo, una parte muy importante que tienen que tomar sobre todo las mujeres, un ejemplo, son precisamente cuando los hijos están de repente en las escuelas. Ahí me tocó muchísimo esta parte de poder tener mejores distribuidores porque tenía yo reuniones, ¿verdad? Y yo improvisaba mucho con la gente que estaba esperando a sus hijos en el kinder, por ejemplo. Ahí tuve la fortuna de encontrar una educadora que se llama Noemi Vázquez, de hecho, y me llama mucho la atención porque esta amiga era muy tímida, pero de repente se volvió en la temida. Le empezamos a platicar precisamente de la forma de invitar a una reunión y tuvo que ser muy constante con ella, por ejemplo, porque cada gente tiene su espacio. A veces tenía tiempo, a veces de repente prolongaba las cosas, hasta que llegó un momento en que ya se incorporó, la llevó en la reunión y de esa manera porque me veía todos los días. Y cada vez que te ve alguien, por ejemplo, eso es lo que más cuenta, que te vean muy frecuente y es la única manera de que a veces la gente te relaciona y como hay una cercanía, esa es la forma en que la gente se puede atraer. Y esta maestra, por ejemplo, que es un tema de los profesores, ¿verdad? Que voy a empezar por los profesores de mis hijos, que era el tema porque los iba a dejar a la escuela y al momento de dejarlos, pues era con quien yo tenía contacto. Entonces, en lo que mis hijos tomaban la parte del escolar, de repente yo hablaba hasta con los padres de familia, en ese caso a las mamis, de hecho, y iba a ver, por ejemplo, yo tenía una amiga que de hecho su hijo se llamaba Arturito, ese era de repente amigo del amigo de Ángel, y bueno, pues Arturo también muy buena amistad con el muchachito, pero su mamá
de repente que vivía a una calle de la escuela, se hizo, es más, y te lo voy a platicar porque platico mucho de ella, porque fue la primera mayorista que yo tuve en mi vida, y mi buena Leticia, que me imagino que por ahí un saludo si por ahí me está escuchando, pero es una forma de cómo contactar con las mamis, eso la conocí porque esperaba a su niño, y de esa manera yo hice muchísima gente esperando a las escuelas, ¿verdad? De repente como esa maestra que se hizo por allá, ella invitó de repente a su hermana, ¿verdad? Y de repente la hermana invitó al yerno, ¿verdad? Y de repente el yerno invitó al primo y luego invitaron a los papás y se fue haciendo una red muy profunda de un contacto que yo comencé en un kinder, que tardaba justamente 3 horas en esa parte de trabajo que yo aprovechaba mucho para poder platicar de lo que yo estaba totalmente como distribuidora y con una pasión que de esas que tienes que ver. No solamente eso, también otro profesor que me llamó el caso, el profesor Eusebio Sánchez, un maestro de taekwondo, también igual, a Gustavo lo pasaba a dejar a la escuela, ahí lo oía, y de repente, esperando a mi hijo, de repente me veía lo que yo tomaba, ya sabes que siempre de repente estamos tomando como producto, ¿verdad? Y el maestro de repente me empezó a observar, y en ese momento, mientras yo esperaba a mi hijo, se fue haciendo una familiaridad, de tal manera que el profesor, ya platicamos, de repente le comenté que si le encantaría escuchar algo más, que aumentara un ingreso más a lo que él ganaba, y me dijo, pues no estaría nada mal, a ver, platíqueme, señora Sol. ¿Y sabes qué pasó? Que se registra también y de repente que invito a su hermano y de repente el hermano se fue a Estados Unidos, el hermano empezó a invitar a gente de Estados Unidos y de repente el profesor empezó a invitar a los padres de familia y ahí formé otra red también total de gente son gente allegada a ti, son gente que van teniendo ese contacto contigo, que aparte eso es muy importante porque a veces no tenemos mucho movimiento más que cerca de tu casa o cerca de los movimientos de tus hijos, que es precisamente donde está. Ahí tengo otro profesor también igual, que se llama Oscar, ¿verdad? Junto con su mamá, la maestra Estela Jiménez Guido. Estos ya eran maestros de la primaria y secundaria de mis hijos, también igual, con ellos empecé a platicar, como me veían que iba por ellos y regresaba, y siempre de repente yo llegaba en mi camioneta de repente, o a veces llegaba cargando el material que tenía, a veces llegaba yo con producto, ¿verdad? Y a veces de repente llegaba con un kit de distribuidor, entonces ellos me empezaron a ver y de repente me decían, ¿y a qué se dedica, señora Sol? Maestra, es que mire, yo me dedico a esto y de aquí tienen todos mis ingresos. La maestra, igual que está en Ecatepec, por cierto, estoy platicándote, son de Ecatepec. Ellos empezaron a escuchar este programa, les encantó la forma en que sin dejar la escuela empiezan a contactar personajes, y una de ellas, por ejemplo, me acuerdo que fue la señora Santillán, que ella la contactaron de la parte de Michoacán, una señora que tuvo el gusto de contactarse con la maestra Estela Jiménez Guido, se hizo una gran distribuidora, de hecho, se formó de una red muy fuerte en la parte de Michoacán, y mira lo que te va dejando un profesor, porque como te van viendo frecuente, como te van conociendo, y de repente me veían entrar con producto, o de repente me veían entrar con mis hijos, y de repente me veían hablar con los demás personajes, que llega un momento que la maestra dijo, señora Sol, y si le presento más gente, por ejemplo, que vende Avon, que vende Jafra, señora Sol, ustedes pueden platicar, con gusto, maestra, con mucho gusto, y empezamos a agarrar hasta su salón de clases para tomar y dar las capacitaciones hasta con la gente que lleva inscribiendo, ¿no? Entonces, esos contactos son muy valiosos porque es el círculo de influencia y yo a lo mejor tú ya lo tienes anotado, a lo mejor tú ya tienes quiénes son los profesores de tus hijos y sobre todo vete por materias, porque no solamente eran ellos, después de ellos estaban los maestros de educación física, pero como ella era la directora, empezó a juntar a los demás profesores para que escucharan la plática, ¿verdad?, de lo que estamos en este momento haciendo, y así se fueron incorporando la maestra Benita, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el maestro de danza regional, o sea, toda la gente se va haciendo un círculo muy fuerte, de la cual yo empecé a notar que el mayor poder era lo que yo veía muy seguido, que es un detalle muy importante. Y si vamos al tema, que seguimos con la parte de los conocidos, los vecinos. Los vecinos, por ejemplo, también son un tema que como los tienes siempre a tu lado, los saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿verdad? Entonces, a la hora de salir, casi por lo general siempre te preguntan, ¿verdad?, ¿cómo está? Y bueno, pues yo por lo general siempre ando con un punto de la congruencia, ando siempre tomando los productos para mí, a mí la energía, por lo que me tomo todos los días, ¿verdad?, con el Superroba, pues ahí me provoca mucha sensación y la gente me veía. Y tengo una vecina que se llama Esther Olivera Yepes, que fue un personaje también que inclusive cuando ella me vio me dijo, le empezamos a platicar, porque si retiraron de su casa ella con sus hijas, ¿verdad?, yo con los míos, empezamos a platicar, y ella de repente tuvo el contacto con una de sus cuñadas que vivía, por ejemplo, en Puebla, y a su vez la cuñada de Puebla empezó de repente a conectar otras gentes que tenía mucho más retirado todas de ella. Para mí esa es la forma de cómo te vas expandiendo, cómo vas platicando, pero cada gente tiene que tener su paciencia, porque no todos llevan el mismo ritmo, no todos llevan la misma velocidad que tú les quieres inculcar. Algunos de ellos siempre me decían, le aviso mañana, le aviso pasado mañana, ¿cómo no? Con gusto. Entonces, por eso siempre he manejado como el tipo de agendas, y las agendas son muy importantes para tener un control
de todo lo que estás haciendo para llevar en sí los movimientos que estás haciendo con la gente, porque vas a perder totalmente la relación de tanta gente que empieza a platicar, porque mira, el mundo es increíble cómo te encuentras y sales allá afuera. Es más, no vamos tan lejos, aparte de los vecinos. Yo tenía este personaje que es Esther Olivera, pero de repente también mi vecinita de un lado, ¿verdad? Que de hecho era una señora mayor, de unos 65 años, 70 años, que empezaba también a tomar los productos, me trajo a su hija que se llamaba Connie, y Connie de repente empezó a juntarme más gente. Cómo es increíble cómo se va haciendo el círculo, ¿verdad? O sea, a través de las vecinas, porque iban a mi casa, y ahora a mi casa, más que sentarse, les ofrecía, ¿qué les ofrezco? Y siempre sacas tu producto por parte de tu estilo de vida, y al sacar el producto dice, ¿y esto cómo es, señora Sol? Me les empezaba a platicar, y fíjate que mucha gente pensaba que yo me dedicaba a vender, y decía la gente, ¿usted vende? No, no vendo. Yo tengo un negocio muy inteligente que se llama cómo hacer distribuidores, y los distribuidores siempre se multiplican y se duplican. Entonces, ¿cómo lo hago? Le dije, les voy a platicar, y empezaba a platicar el plan de compensación para que se empezara a antojar todo lo que es, porque íbamos contra el tiempo y siempre con los hijos a un lado. Les digo, eso que estoy predicando siempre ha sido con los hijos a un lado, porque era una manera que yo me sentía con esa libertad. Por eso me ha gustado mucho este negocio, porque es muy básico para mí. Si no hubiera por esto, no hubiera podido tener a mis hijos tan de cerca y haberlos visto crecer como son ahora unos hombres, pero gracias a este sistema de cómo lo hice y pude tener los contactos a su alrededor, fue como lo hice, y lo hice de una manera muy natural. Así, con el medio que me fue rodeando, por ejemplo, si te vas a dar cuenta, muchos de nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es que vamos a los gimnasios. Ahí tuve la oportunidad de conocer a un amigo que se llama Edgar Hernández. Edgar Hernández Manzano es un personaje que también estaba en Ecatepec, y él curiosamente empezó a verme qué hacía yo y me veía como empezaba yo soy de la gente que cuando hago el ejercicio, vea, estoy tome y tome producto, y fíjate, yo tenía por ahí tenía hasta una estrategia cuando iba yo a los gimnasios. Se inscribía el profesor, lo empezaba a cuidar hasta que tuviera resultados, le empezaba a ayudar a que fuera teniendo más gente, porque ellos empezaban a conocer a los demás instructores, a los maestros de Zumba, al que de repente al que daba pesas, o de repente al que daba el karate. O sea, ellos se van contactando con todos, y como ellos estaban comenzando, yo estaba a su lado para todo lo que se le pudiera ofrecer. Y este profesor, lo único que me acuerdo es que me iba poniendo a toda la gente frente, y un día aprendió tan solito que después ya no le hacía falta. Y cuando ya no haces falta, yo lo que decía, me cambiaba al siguiente gimnasio. Te platiqué, yo tengo una estrategia, cada 6 meses yo cambiaba de casa, o sea, hablo de gimnasio, porque en otro gimnasio de repente me empezaba a brincar, ¿verdad? Y eso hacía que volviera a tener otros contactos nuevos. O sea, los profesores están por todos lados. Bueno, te platico, también llegué a tener un instructor que se llamaba Jorge, ¿verdad? También igual ahí por Ecatepec, mira, bien fornido, ¿verdad? Y tú le ves una gente muy sencilla, pero también igual le empezaban a fascinar los productos, pero más que nada les empezaba a fascinar cómo podían tener ingresos muy altos en todo esto. Entonces, a mí esa parte me fue ayudando. De repente otra maestra de aeróbics, la maestra Margarita, también igual, ¿verdad? Una maestra que de verdad muy atenta, muy amable, y lo mismo le gustó. Quiero afiliarme con usted, señora Sol, platíqueme cómo le voy a hacer. Todos los maestros, te lo quiero sugerir, trata de visitar todo lo que a ti te encante. Ahí te platico lo que a mí me llamaba la atención, ¿no? De repente a mí me gusta mucho el Zumba, de repente yo llegué a un momento que practicaba artes marciales. O sea, a mí todo lo que es deporte me ayuda mucho, pero ya como estrategia de trabajo tienes que hacer un marco de cambiarte frecuentemente si quieres tener muy buenos distribuidores, porque aparte con ellos llega un momento en que tienes tanto tiempo, ¿verdad?, que se hacen de una buena familia, porque lo que tenemos que hacer aquí, pues es que hagamos muy buenos amigos en esta parte, y trabajando de esa manera, ahí me iba ayudando. Entonces lo que hacía la gente es verme con el producto tomándolo, y al mismo tiempo me pedían producto, o de repente yo los inscribía, ¿verdad?, y los invitaba yo a las reuniones para que se fueran informando, y yo inclusive yo mismo los capacitaba. Como mucha de la gente que a veces invitamos no llegan a las reuniones, no alcanzan a llegar por la razón que sea, yo me tuve que preparar para poderles capacitar yo exactamente en los lugares donde yo los conocía. Ellos daban sus tiempos, sus espacios, por ejemplo. Entonces, es algo que tú vas a ver, porque esto es muy importante que lo vayas conociendo. ¿Quiénes son los círculos? ¿Quiénes siguen siendo tus amistades? Mis compañeras de la escuela. Clara Sandoval, otra amiga de la secundaria, también igual lo mismo. Ella de repente es una persona que le gusta mucho la alta costura. Ella era mi modista, y cada vez que me decía, oye Sol, ¿cómo estás bajando de peso? Qué bárbaro, ¿por qué estás tomando? Pues ya veía lo que estaba tomando, y de repente cuando la gente te ve llegar con los resultados, como en este caso, yo empecé a ganar en los autos y todo lo demás, pues la gente me preguntaba cómo lo ganaba, y le dice, pues mire, en lo que usted me ve, eso es lo que hago. O sea, es un detalle muy importante que la gente, bueno, hasta inclusive, hasta la persona que iba por mis hijos a la escuela, ¿verdad?, que los recogía,
La misma persona que le inscribíamos, la señora Teresa Zacatenco, por ejemplo, tan igual, empezó una parte muy importante de cómo la gente se puede afiliar con cualquier pretexto que tú le des. Cualquier pretexto es muy bueno para empezar a hacer eso. Y sobre todo cuando le dices que esto puede ser un futuro. Yo siempre les platicaba, no tanto del presente, sino del futuro que podía reflejar el hacer estos negocios y que con el tiempo se iban a dar, porque era una forma de la cual yo había aprendido y tenía un estilo de vida. Aparte de eso, si te das cuenta, el reclutar para mí se me hizo de una manera, de repente lo empezaba a hacer como muy divertida. Al principio no te creas que era tanto, ¿eh? Al principio yo recibí malos consejos o traté de imitar cosas que no iban conmigo. Por ejemplo, para reclutar había gente que me sugirió que fuera a volantear, que repartiera volantes, ¿no? Entonces yo mandaba a hacer, pero mira, así, millares de volantes. Y me la pasaba todo el tiempo entregando volantes para ver a la gente. Me venía aquí al centro de la Ciudad de México, ¿ya? A mis oficinas por allá, y es muy cansado, mucho. Yo no se lo sugiero. Si a alguien le funciona, lo puede hacer. A mí no me funcionó, fue demasiado cansado, muy cansado, fue demasiado el costo que se paga, y pienso que se gasta más tiempo estar estirando la mano y entregando, y que después que te hablen por teléfono y luego sacar una cita para que tú le informes. Yo creo que es mucho más asertivo, de repente, mejor prepararte totalmente, ya que vas a hablar totalmente de negocio ahora con un teléfono, en este momento, ya tienes videos, ya tienes formas de presentar la empresa, ya no necesitas ningún volante, ya no necesitas regalarte 2 minutos, decirle, me regala 30 segundos, le quiero platicar de algo, ¿me permite? Y en ese momento tú le puedes poner el video. Y cuando la gente ve esa parte, prepárate con tu tarjetita porque le vas a presentar esta parte. ¿Sí me explicó? No solamente te va a pasar eso, yo lo que hice fue desechar los volantes, no me funcionó, lo probé, te voy a platicar, 5 años lo probé. Así, 5 años, ¿eh? Y esos 5 años para mí fueron de mucha agonía, que no creo que a muchos les funcione. Es más, puedes tener hasta problemas con el gobierno, ¿verdad? Aquí en México eso no es muy permitido. No te metas en Dios. Haz lo más que se pueda, que es de una manera como te estoy platicando. Y mira, los contactos son por donde quiera. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Aquí en México se maneja mucho lo que es el transporte del metro, el transporte de las combis, de repente, ¿verdad? O de repente los buses o camiones, también igual que llevamos acá. Entonces, ese tipo de transporte, ahí está la gente. 20 minutos que vas de frente, si vas en una combi, por ejemplo, ¿verdad? Van 4 aquí, 4 de este lado, y no hay una sola persona, que cuando vas junto a él y empiezas a hacerle así, y con uno aquí te le haces así, volteas y ya, como no queriendo, ¿verdad? Vas sentado así y va observando para acá, y es cuando le haces tú muy así, le ploteas, mira, le hablas así. Volteas, le muestras y la curiosidad, y le dices, ¿lo conoce o lo quiere conocer? Cuando dice lo quiere conocer, pues en ese momento le empiezas a platicar, ¿verdad? Totalmente de lo que tú sabes, de lo que para ti significa este proyecto. Es un buen pretexto. Hay gente que al principio nos da un poquito de qué le digo, cómo le digo. Yo sentí los mismos nervios, me dolía el estómago, maripositas en la panza de cómo platicar, y así empecé a aprender a agarrar valor, enseñándolo, poniéndolo así en mis piernas, el material, y que la gente fuera observando, ¿verdad? Y yo le hacía así como que era mi primera vez, ¿verdad? Así como mirando, observando, y la gente siempre veía así lo que yo hacía, y eso es curiosidad, y la curiosidad es importante que la aproveches. Entonces, es un detalle, pero que eso pasa también en los autobuses. Yo es la forma que yo empiezo a trabajar. Desde que salgo de mi lugar donde vivo, hasta las oficinas, porque siempre he manejado oficina, hasta el último momento, sigo invitando, porque mi tarea es invitar. Si la gente no va, ya no me siento mal. Yo cumplí con mi responsabilidad de avisar, pero si no les aviso, se me puede ir la oportunidad. A veces una persona no avisada a tiempo te puede costar que se hayan ido 1000 personas en esa persona que tú no le conectaste, que tú no le platicaste. Muchas veces prejuzgamos que la gente no le hace falta. No le hace falta. Ahorita acabo de regresar por lo de Ecuador, y hay un señor que se llama, es un licenciado, el licenciado Johnson, y me dijo un licenciado, no, yo no le quise hablar porque pensé que no le iba a interesar, es un señor de mucho dinero. Y resulta que lo acaba de encontrar afiliado y ya está metió 10 mayoristas en una semana, ¿verdad? Metió 10 mayoristas al otro día. Entonces, mucha gente prejuzgamos cosas que en ese momento te las tienes que quitar aquí, ¿ya? Porque eso no te va a servir. O sea, todo lo que se mueva, platícale. Grábatelo bien, ¿eh? Todo lo que respire, dile. Que esa sea la tarea principal que tenemos que hacer, porque es un punto muy importante. ¿Dónde realmente tienes mejores contactos? Yo lo hacía en los camiones. A mí, mira, empecé a tener auto y es una ventaja, pero cuando no tienes auto es mayor ventaja,
porque es la única manera de que tú vas hablando. Nada de que te vienes pintando como somos las mujeres. No, no, no. Era platicarle a la gente, dedicarte un momentito a lo que es preciso, porque esos contactos no los vuelves a ver otra vez, porque solamente van de pasadita. Aquí nos tocó, aquí hay una persona que en el metro la encontraron, se llama Fanny, y la buena Fanny ahora es nada menos que una Black Star de esta empresa, y gracias a ella se abrió una sucursal en Pinotepa Nacional, por ejemplo. Entonces, es una persona que encontraron en el metro. Si no le hubieran hablado, Pinotepa no existiera. Y sin embargo, ahorita está entre los primeros lugares que se encuentran nuestras sucursales, en el quinto lugar, por cierto, Simplicón. Entonces, sí vale la pena que vayas aprovechando todos los transportes de donde puedes afiliar, y es muy importante que siempre lleves los contratos. Los contratos que tú puedes llevar para afiliar en ese momento, para inscribir, los tienes que tener a la mano. Es parte de tu material, porque si no llevas el contrato, ¿qué tal si se va? Te pongo un ejemplo. Yo viajo demasiado. ¿Qué te parece? Los aviones. En los aviones, por ejemplo, cuando yo voy el transporte, es el único lugar que para mí yo la aprovecho en la parte internacional. Es el único lugar donde yo encuentro gente, si estoy en mi ciudad, gente de Monterrey, gente de algunos lados, ¿verdad?, que viven en mi ciudad. Pero curiosamente, como ahí viene gente de todos lados, o sea, ahí veo gente de Argentina, veo gente de España, de Colombia, de Ecuador, ¿verdad?, ahorita de Perú, o sea, ahí en ese punto es el internacional y es el mejor pretexto que yo tengo para platicar. Así que de repente me preparo mi sillita. Aquí hay dos personas siempre, o me tocan o me tocan dos, pero el que me toque y el que vea así más risueño y como que me quiere saludar, le sonríe. ¿Vale? Y en ese momento yo le empiezo a platicar, porque me ha tocado a gente, cada gente que me dice a qué se dedica, y siempre te preguntan la clásica pregunta, ¿a qué se dedica? Y le tienen que platicar, soy mujer de negocios, manejo una empresa de distribuidores con un éxito arrollador, y les empiezo a platicar qué le parece, y muchas veces voy sacando la computadora, les voy enseñando las imágenes, y pongo hasta los videos. Es más, cuando nadie me pregunta, también te voy a decir la verdad, cuando nadie me pregunta, te voy a decir qué hago, abro la computadora y empiezo a poner los videos. Y de repente hago como que le volteo para acá, o como que le volteo para allá, ¿verdad? Y donde vea la mayor curiosidad, ¿verdad? Y cuando llega la aeromoza, por ejemplo, digo, me da un vaso de agua, saco los sobres, los comparto, empiezo, me lo tomo muy a gusto, y le digo, una pregunta, ¿usted como a qué hora se cansa? O ya está cansado. Y me dice, ¿qué es lo que acaba de servirse? Y le empiezo a platicar que ese es mi negocio. Mi negocio, para empezar, le dije yo, es que tengo una empresa, ¿verdad?, que trae muy fuertes resultados, pero que la gasolina se llama Supernova, ¿verdad? Y le digo, más, se lo voy a dar para que se lo lleve y se lo tome, o ¿sabe qué? Le consigo un bajito de agua. Fíjate que a mí me funciona muy bien la prueba de la prueba del producto, no, a veces no para que me coma el producto, te digo la verdad, yo siempre es para que conozcan lo que ha hecho que lleguen miles de distribuidores a este lugar, no para el producto si se da, no digo que no, también entrego producto, pero muy ligero, porque no niego que cuando alguien lo necesita, tampoco le puedo decir que no, lo tengo y con mucho gusto se lo doy, y siempre a precio público. Yo nunca afilio a nadie para que les haga, tengo una economía con el producto, jamás lo voy a hacer, ni jamás lo hago, porque entonces dejo de ponerle la fuerza o le dejo de darle el respeto que merece este negocio, ¿verdad? Entonces, si quiere el producto a precio público, porque lo puedo llevar, le digo, mira, te voy a enviar un distribuidor o dame tu dirección y yo te lo envío, pero a precio público. Jamás hago algo diferente, y si es el proyecto, hasta me da tiempo de irle platicando en una hoja, ¿verdad? Siempre tengo la forma de platicarle a la gente el proyecto en una hoja, voy desarrollando las figuras o lo que sea, y voy enseñando material. Realmente en la parte internacional, porque hay que pensar donde está uno, yo empecé en Ecatepec, pero llegué a tener distribuidores en todos lados del mundo. Yo tuve tantos distribuidores como fueron posibles por los contactos que se iban haciendo, ¿no? Y eso es muy importante que tú lo tomes muy en cuenta. La parte internacional, aunque no conozcas a nadie, date a conocer. Ahora hay muchísimo material, por ejemplo, aquí algo que yo aprendí, aunque aquí en México tenemos más o menos como unos 127 millones, pero nunca está nada mal, unos 11 de Bolivia, ¿verdad? Nunca está nada mal que de repente tengas unos 30 y tantos de, ¿qué te gustará?, de Perú. O sea, eso no está mal. No está nada mal que las cosas siempre sean porque la parte que se va prolongando, se va extendiendo, ha sido un éxito rotundo. Es más, a nosotros afortunadamente con Promazo no nos ha costado nada de trabajo. El producto ha sido demasiado agradable que la gente nunca nos dice que no. El negocio se le antoja a todos porque fue una manera muy sencilla que hizo, así que yo logré cubrir de alguna manera la plática en todos los aspectos. Realmente a mí la parte de cómo hacer distribuidores se me ha hecho una manera y un estilo que yo lo disfruto mucho. Al principio yo me ponía muy tensa, cuando la gente no me hacía caso, te digo, yo me ponía muy tensa, y hasta yo me decía, bueno, pues, ¿qué habré comido hoy que hoy nadie me hace caso? Pero no era yo.
era que ni yo estaba convencida de lo que estaba diciendo. Era que ni yo me había puesto a pensar y yo a veces yo no podía decir, ¿verdad? Lo que la gente veía en mis ojos dudar. Pero cuando tú te posesionas muy bien de lo que sabes y de lo que vas, es muy fácil que la gente te escuche porque estás muy convencido de esa parte, ¿está muy de acuerdo? Entonces, a mí me encanta mucho esa parte de cómo hacer redes distribuidores, porque aparte no solamente tener una red distribuidores así, hay que darle un seguimiento. El que tú tengas un contacto, por ejemplo, en el avión, si yo encuentro a alguien en el avión que es un buen contacto, le pongo hasta de qué color lleva la corbata, le pongo si llevaba barba, no llevaba barba, ¿no? Es más, les pido su tarjeta, y luego le digo, oye, ¿me puedes regalar tu tarjeta? El sobre que te acabo de dar, que necesito que te lo tomes, a ver cómo te sientes, te puedo llamar, y me dicen que sí, ¿me puedes dar tu número telefónico? Es una forma de también tener a la gente muy cerca de ti, pero solamente si yo le pregunto su número telefónico, el contacto, todo eso. Entonces, a la gente le hace sentir que es muy confiable y una forma que yo tengo es cómo darle seguimiento. A veces no me acuerdo, de tanta gente que yo le platicaba, no me acordaba. La semana pasada, por ejemplo, me habló una persona que me dijo, ¿se acuerda usted de mí? Soy la persona que usted se encontró en Villahermosa. ¿Me puede llamar si es tan amable? Y fíjate, nos conocimos en el avión, pero por andar así muy con el trabajo que tengo, ya no le había hablado y mejor él me habló. Fíjate, como yo no le hablé, él me habló. Fíjate cómo los contactos son muy importantes. A mí esa parte me fascina mucho porque esto es llevar una lista de conocidos. Cuando tú vas de repente a cualquier, así vayas a comprar los jitomates como le hacemos las amas de casa, así vayas a comprar el aceite, todas las personas que están ahí, todas ellas, todo yo siempre me encargo de que se enteren quién soy yo. No me lo preguntan y si no me lo preguntan, pues yo me doy a conocer porque es para mí muy importante. Entonces, siempre yo tenía muy armado una bolsa de todo lo necesario que era mi trabajo, que era mi maleta de trabajo, que era mi maleta de cómo registrar, de cómo firmar, y mis hijos, que de alguna manera siempre estaban conmigo, ya hasta sabían que llevaba yo, no llevaba otra cosa más que mi material de trabajo, porque tiene que ser horas precisas, horas bien hechas y horas muy bien informadas. Después, te platico cómo empezamos acá, ya después de que empecé a tener muchos contactos por esa parte que platicamos hace rato de las herramientas, yo me daba a conocer con mucha gente, a veces yo prestaba las herramientas, no siempre me las pedían, yo misma prestaba las herramientas, le decía, te lo dejo, le das una leída y mañana paso por él. O sea, también él llegaba a comprar mucha herramienta, era forma también de hacer mis contactos. ¿Cómo voy a reclutar si no llevo material? Yo aprendí que mi negocio, aparte de invertir mi tiempo, aparte de invertir mis herramientas, también mi forma de invertir era que la gente supiera que esto es muy serio, y tan serio era que yo desde que me levantaba, pero haz de cuenta muy intensa con eso, hasta que anochecía. A lo mejor por eso los resultados se han venido muy rápido en mi persona y con la gente que me rodea, porque siempre he sido muy clara para eso, me gusta, lo siento una pasión, lo siento una profesión que para mí es muy importante, pero realmente empezar a reclutar significa dos cosas, que tienes ganas de crecer. Reclutar significa que estás a punto de hacerte millonario. ¿Con quién? Con el vecino. ¿Con quién? Mira, había gente a mí que me llegaba a mi casa que ni siquiera me conocían y a veces me encontraba en unas condiciones de no poderlos atender. Y cuando estaba muy ocupada se les decía, mire, están contratando personal, les daba una tarjetita, mire, va usted de mi parte y le dicen para que la atiendan mejor. Le daba yo una tarjetita y la mandaba directamente a donde estaban las reuniones y la misma gente se esperaba, ¿eh? Y de repente cuando me veían ahí me decían, ¿no es usted la persona que me dio la tarjeta en su casa? Digo, sí, soy yo. ¿Y por qué no me explicó ahí una vez? Es que no tenía tiempo de atenderle porque iba deprisa. Entonces, a la gente también yo la empezaba a enviar a otros lugares, ¿verdad? Para que fuera posible, ¿verdad? Que yo no dejaba hablar en todo momento. Me llegaban las de Avon, todo el que te toca la puerta en tu casa, o sea, todo. Es más, yo a mí en lo personal, siempre he sido mucho de que la gente se entere o me doy a entender. Entonces, hay mucha gente que me visitaba en casa, de ahí dice, buenos distribuidores. Es más, hasta los doctores que atendían a mis hijos, por lo general, siempre te preguntan qué haces. Y siempre es el tema de decir a qué te dedicas. También igual tengo doctores que están afiliados aquí. De repente hay un doctor que es el doctor Loreto, que es esa clase de médicos ¿ya? Que son de toda la vida. Pero ese doctor que en alguna ocasión se le bajó tanto la presión que estaba todo helado y el empezar a tomar el producto lo incorporó, lo ayudó muchísimo, se hizo mayorista. En un solo día se hizo mayorista el doctor, ¿no? Es un placer por tener amigos de este nivel. Y así es como tú vas haciendo tu red de distribuidores a través de los contactos. Pero aquí viene lo más importante, la familia. Los distribuidores más cercanos, con los que no vas a perder el enfoque jamás, son con tus familiares. Porque yo afilié de repente, curiosamente, hasta mi suegro, ¿eh? Fíjate que de repente a veces no te hace caso mucho la familia, pero yo tenía la fortuna de que a mí todos me escuchaban. Empecé de repente, en ese tiempo, a la abuelita de mis hijos, le empecé a platicar,
se afilió, él de repente le empezamos a incorporar a sus hijos, ¿verdad? Y la gente se empezó a firmar, ¿verdad? De repente también igual, de parte de mi mamá, también le empezó a mi mamá, empezó a hablar, es más, yo empecé con una hermana, que después de mí, ¿verdad? Y mi hermana de repente, pues ella también se empezó a incorporar conmigo y empezamos por su hijo, empezamos a ver, éramos comerciantes, y de repente mi hermana, sin dejar donde trabajaba ella, tenía un puesto ahí en Tepito, o sea, sin dejar, se empezó a interesar, se empezó de repente a incorporar, y luego con mi hermana me fueron siguiendo mis demás hermanos, mi mamá, y fuimos haciendo una RIA totalmente de toda la familia, y cada vez que comíamos, pues ¿de qué crees que hablábamos? No teníamos otro tema. El tema se hizo totalmente en lo que estábamos. Tomamos los mismos productos, hacíamos lo mismo todo. O sea, la familia se fue incorporando tanto que llegó a ser algo como nunca había soñado. Aquí se incorpora la familia, se rescatan los amigos, aquí te ves más frecuente de repente. Todo eso te puede pasar precisamente al tener afiliados. ¿Pero cómo? Con las personas más cercanas. Uno de repente, hay gente que luego dice, gente en frío. No sé lo que significa en frío, porque cuando se hace en frío, no sabe ni qué decir. Hay gente que luego quiere que vayas a tocar puertas. No te lo sugiero. Tocar puertas, a mí, por ejemplo, me temblaban mucho las piernas. Si me abrían la puerta, ¿qué iba a decir? Hay gente que decía, vamos a hacer encuestas. Yo decía, ¿cómo para qué? O sea, como yo no buscaba gente para enfermos, te digo, yo mis productos de alguna manera no se hicieron para enfermos, era para gente que quisiera vivir más años. Entonces yo buscaba cómo presentar el proyecto, ¿verdad? Pero con el producto tomable. Cómo se podía tomar, y la gente me veía cómo lo tomaba en mi casa y en todos lados. Y es más, hasta los amigos de mis hijos, que iban a verlos a ellos, desde que llegaban y se sentaban, mientras un poquito descansaban en lo que ellos estaban haciendo, yo les empezaba a platicar a ellos, oye, mi hijo, ¿cómo ves? ¿Cómo ves este negocio? A ver, señora, platíqueme. Empezaba a platicar un poquito así normalmente, como si fuera un diálogo normal de amigos, pero fíjate, la más parte que tuve una ventaja muy grande, los amigos de mis hijos se incorporaban, se regresaban, ¿y qué crees? Traían a las mamás. Y de allí empezaba, como el caso de Manolo, ¿ya? Manolo, por ejemplo, se incorporó, invitó a su mamá, ¿ya? Manuelita invitó de repente a su prima, y así se fue haciendo un grupo de distribuidores a través también de los amigos de mis hijos, porque a veces también tus hijos de repente pues piensan que esto es así como que para pasar el tiempo. Para mí siempre ha sido un medio de vida, para mí siempre ha sido una forma de tener, de hacer, y mis hijos lo veían. Entonces cuando la gente me pregunta, oye, ¿y esto que tienes cómo lo has logrado? Como distribuidora. Como distribuidora he tenido todo este éxito. Cuando me preguntaban por qué traía el carro, como distribuidora. Es más, llegaba a muchos lugares donde yo empezaba a platicarle a la gente, porque a veces no toda la gente era para esto. De repente, tú llegas hasta una gasolinera, empiezas a platicar, y el que vende la gasolina, por ejemplo, pues a lo mejor no más quiere producto, porque a veces no tienen tanto tiempo. Tienes que descubrir dos cosas. Para poder reclutar, busca el nivel de gente que quieres en tu red. Tienes que buscar qué tipo de gente necesitas en tu red. Mucha gente a veces quiere afiliar gente que no trae dinero, que no trae... No es malo no tener, lo malo es que te vas a cansar mucho y que terminas prestándole de tu dinero y que esa persona termina buscando empleo, ¿verdad? O termina haciendo otras cosas porque no trae esa parte. ¿Sí me acuerdo? Y yo entendí una cosa, que sí, o sea, no me sentía mal por no afiliarla. Me sentía mal si no cambiaba yo de ruta, porque quiere decir que si no yo me iba a quedar con esa persona. Me tocaron muchas personas así. Yo también tuve muchas partes donde pagué el precio por andar reclutando de esa manera, donde la gente me cansaba mucho, y la gente siempre se quiso hacer como muy dependiente de mí, y yo no lo permitía. Y yo le tenía que enseñar también cómo podían reclutar ellas. Y comenzamos reclutando, ahí te va lo mejor. Aparte de la familia, con la familia de la familia. O sea, ¿cómo vas escarbando? ¿Va? Vas escarbando con la familia de la familia. ¿Cómo de repente vas con un sobrino y el sobrino, ¿verdad? De repente con la suegra. O sea, todo se va incorporando de esa manera el reclutamiento. A mí lo que me gustaba mucho es que yo decía, llevo 1, llevo 2, llevo 3, y tenía un cuaderno donde iba yo notando lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los que se iban afiliando. Me llevaba un gotesma. El día que no ponía uno me sentía como mal, como que hasta sentía como comezón, porque ya me sentía yo capaz de subir de más, porque primero es complicado, cuando uno no le, como dicen aquí en México, cuando uno no le agarra el modo, pero cuando ya lo facilitas, te sientes bien, porque haces las cosas bien, y ahora ya no gastas tanto tiempo, ¿verdad? Porque ahora te sientes bien en lo que estás diciendo, y nosotros tenemos tanta herramienta aquí en Croma Azul para poderlo desarrollar, que estamos muy satisfechos de lo que estamos haciendo. El reclutamiento es donde están los cheques grandes, en el reclutamiento. En la venta no tanto. En la venta sí se da, es parte de la producción. Hay gente que luego me dice, oye, pero es importante las ventas. Sí, claro que sí. Las ventas nunca dejamos de hablar. Solamente que para empezar a hacer cheque necesitas distribuidores.
necesitas cómo reclutar, necesitas de repente pararte muy temprano, necesitas arreglarte, eso sí, necesitas arreglarte, si vas a reclutar, peínate, cámbiate, saca bien tu material, si tienes un teléfono ahí medio viejo, quítale el estuche viejo para que no se note cómo está, pon el teléfono bonito, que se te vea bonito, tu pluma bonita, o sea, revisa el material que se antoje, porque a la hora que vas a platicar, lo primero que ve la gente son tus manos, a la hora que vas a platicar, tu programa del reclutamiento de la regla, hasta cómo se está firmando, tiene que ver que tú estás bien, que tú estás guapo, ¿ya? Y si no estás guapo, para menos estás limpio. ¿Sí está maraquero? Entonces ahí me tocaba esa parte. Yo creo que de las partes que a mí me gustaba más es que era que trataba de ponerme lo mejor presentable. ¿Cuánta gente me tocó? Y ahí me tocó invitar a gente que me las encontraba en las calles y le decía, mira, aquí en la oficina ahorita se va a dar una información de algo que te voy a platicar y que te vas a llevar 10,000 pesos al mes. ¿Sabes qué me tocaba ver con esa gente? Como me tocó el caso de Cecilia. Cecilia, una persona que encontré vendiendo chocolatitos. Y no sé por qué se me hizo acaso así platicarle. Cuando me di cuenta que ella llegó, escondió sus chocolates, los guardó en una bolsa, se empezó a ver en un espejo para arreglarse, para pintarse, ¿verdad? Para poderse meter a las oficinas y para que le presentáramos. Y esa persona hizo de distribuidores. Fíjate, yo la encontré en la calle. Pero fíjate qué tan fuerte le pude platicar que ella se empezó a limpiar, se empezó a cambiar, se empezó a lavar su carita, ¿verdad? Y yo la estaba viendo en un espejo que de un auto, cómo lo estaba haciendo. Fíjate, cuando tú llevas esas ganas de querer contagiar a alguien, la gente te escucha, la gente te sigue. Por eso es muy importante que trates de patrocinar, que trates de firmar a todo el que se te ponga enfrente, todo el que te ponga enfrente, porque todos tenemos necesidades. El que gana bien quiere más, el que no tiene quiere más, y todos queremos más en esta vida, ¿no? Pero afortunadamente tenemos algo muy curioso, tenemos la gente. Y la gente siempre está en plan de escucha. Nadie te dice que no, a menos que le quites el tiempo. Y a mí el gusto que me da, aquí hay personas muy importantes para firmar, empresarios, para gente que tiene un trabajo y quiere más, ¿ya? Y aquí en México es mucha gente que trabaja, esos son los más importantes, porque le digo, oye, ¿dónde te puedo ver para platicarte? Los de los bancos, muchachos, yo he reclutado gente hasta los gerentes de los bancos, en lo que me están atendiendo, les empiezo a platicar, ¿verdad? Y siempre tengo una manera de platicar con ellos que nadie se me va, nadie, además, si la gente le ve toda tensa, le digo, mira, tómate eso, ahorita ves cómo te sientes, y aparte de eso, te platico, estás tan estresados que yo ni creo que no te voy a ver. Y como ya siento que no te voy a ver, mejor te voy a platicar qué es cromasol, ¿verdad? Y le empiezo a platicar de cromasol, ¿por qué? Porque si me va, muchachos, ¿qué hago? No lo vuelvo a ver y la gente se va porque no se siente muy a gusto. Es el caso de la gente que yo encuentro en ciertos lugares que me ha permitido los restaurantes. No se digan los restaurantes. Como te tienen que atender, como no se pueden ir, ¿verdad? Y te ponen la mejor sonrisa, pues aprovéchala, ¿verdad? Cuando te ponen la mejor sonrisa, empieza a platicarle de cómo puede tener un ingreso más. Te voy a repetir, saca todo el material de los teléfonos celulares, saca todo, el material se encuentra aquí. A mí me encanta mucho porque la gente de los restaurantes, al menos, si no se afilia, al menos quieren producto. Acabo de estar con un amigo, estamos comiendo, estaba yo platicando como algunas cosas que tenía que mejorar, puso el bote ahí, ¿ya? No digo no, se llama Dagoberto, ¿ya? Y puso su bote ahí de Supernova. Pero mira, en lo que nos levantamos, me fue a corretear al mesero y me dijo, oiga, una pregunta, ¿eso es para la energía? Porque vi que usted se la tomó. Le digo, sí. Oiga, ¿cuánto cuesta? Le platiqué, ¿verdad? El precio. Me dijo, ¿me puede traer 2 botes? Con todo gusto, porque aquí tenemos botes y tenemos cajas, ¿no? Bueno, perfecto, ¿no? Pero el mismo mesero me las pidió. Aquí me ha llegado gente en mis oficinas, en las oficinas, gente que viene a platicar conmigo, todos terminan con producto en la mano para que lo usen. Porque luego le digo, oye, te veo medio amarillo, ¿así eres de color? No, pues ¿sabes qué? A ver, traigo uno para que te pongas coloradito como este, mira. Y de verdad que la gente siempre me dice, ¿y dónde vas a pagar? Aquí lo acompaño con la tarjeta y a precio público. Precio público, muchachos, porque yo respeto mucho la política, ¿no? Y yo en mi trabajo me lo he tomado con mucho respeto. ¿Quieres reclutar? Hay que hablarles como reclutamiento, cómo formar distribuidores y también cómo formar vendedores. Y los vendedores son muy importantes también, con mucho respeto, pues se van a hacer buenos vendedores, pero que sea con esas ganas de ser los buenos. Buenos entregando paquetes completos, entregando cajas completas, porque también son gente que son distribuidores, así también afilias gente. Y hay gente que le enseñamos cómo hacerlo más profesional y que de repente no andes agonizando. Yo tengo la gran fortuna que creo que de los puntos que me ha gustado es que he disfrutado mucho la parte de tomar el producto. Entonces, cuando yo me lo tomo, yo quisiera que la gente se sintiera bien, no con un sobre, con 3 o con 4 o 5 o 6 diarios. O sea, eso
una persona que se dedica a las ventas, pues también lo puedes patrocinar y lo puedes afiliar, porque hay mucha gente que vende, pero enséñalo a que haga las cosas bien, enséñalo a que se vaya por lo grande, que se gane los bonos, que se gane los premios. Si vas a ser distribuidor de esa manera, también está correcto, solamente que enséñale lo profesional, que tenga cosas muy grandes que se puedan hacer. ¿Sí me explico? Entonces, es un tema de lo que es la red y que al final de cuentas, mira, a mí me encanta mucho porque siempre tuve el mejor pretexto para poderlo desarrollar. Para mí, el mejor lugar para reclutar son donde vas a comprar. Donde tú vas a comprar, todos te conocen. Y hasta te conocen, te andan persiguiendo, ¿verdad? Porque te vas a ver que te vas a hacer un buen cliente de ellos. Porque cuando tú empiezas a tener resultados, la gente se empieza a fijar en ti. Y yo cuando siempre empiezo a tener eventos, por ejemplo, ahorita que tenemos eventos en la empresa, yo empiezo a invitar. Pero a veces, ¿dónde los invito? Siendo trabajando así como tú, ya tenemos una empresa. Aún así, yo sigo afiliando a gente, los que me venden, los de los perfumes, los que me ofrecen algo, los de los muebles. O sea, todo el mundo, siempre todo el mundo me escucha. A mí eso me encanta. Entonces, realmente, el reclutar significa que abras un poco más, no, que abras mucho tus ojos. Mira, así, así, tus ojos así, que se abran, para que entre todo el mundo, abre la puerta a todo el mundo. O sea, no prejuzguemos, aceptemos que la gente tiene una oportunidad y tú tienes un espacio de 5 o 10 minutitos para hacerlo. Por eso es importante que siempre cargues tu herramienta, digo, como aquí, yo sé que trae tu cartera, trae todo, pero también igual, mira, aquí está la mejor herramienta. O sea, esto no necesitas cargar cajas, ¿ya? De repente necesitas cargar tu información, es una herramienta. De repente también igual, nosotros, mira, cargamos esto, que es importante para mí, cargo mi manera de enseñar, negocios muy fáciles, todo se llama herramienta, muchachos, y si algo me ha enseñado la gente para poder reclutar más rápido, yo lo hacía así porque tenía más herramientas. Hay gente que se lo complica y no los puede firmar, pues porque no tiene ni con qué firmarlos, o sea, y la gente piensa que estás bromeando, no, este es un negocio tan serio que para que entres a tener distribuidores, tienes que ser muy formal, que se note de ti la calidad desde el principio. Y una manera de hacerlo es que te levantes temprano, que te organices bien, que hagas una lista de 1 o 2 conocidos, a veces se nos va de repente. Yo tengo así la forma de, cargo aquí como una mochilito, papelito, y voy caminando y me voy acordando y voy anotando. Por ejemplo, las de las estéticas. Las estéticas son, tengo distribuidores que he hecho en las estéticas. En lo que me están peinando, muchachos, en lo que me están peinando, no, hombre, lo primero que me pregunta, me platica, oiga, ¿usted con tanto que se pone en el cabello, no se le ha caído? No, el producto que me tomo basta en el shampoo. Y eso, ahí me encanta. ¿Sabes qué hago con esa parte? Mira, déjate del shampoo. ¿Cómo está tu bolsillo? No, es que yo nací para ser estilista. Pues yo no creo que aguantes haciendo 500 peinados al mes, ¿verdad? ¿O sí? ¿Sabes qué? No, te voy a platicar la mejor manera de hacerlo. Y tengo estilistas y empiezo a platicar historias de estilistas. Y también ahí donde están sentaditos, les empiezo a platicar en lo que me están aquí peinando, poniendo aquí. Mira, ahí les voy explicando. En una quita, bueno, hasta los niños me ponen caso, me hacen caso, hasta los niños. O sea, hasta ellos toman los planes. A mí el reclutar, te platico, es un arte. ¿Por qué es un arte? Porque es una forma de hacerlo muy profesional, es una forma de hacer que las cosas funcionen bien, pero fíjate bien, no dejes que nadie se te vaya. O sea, si yo te platicara a quién he reclutado, yo te voy a decir que lo único que me ha faltado es el perro, porque no sabe escribir ni se puede poner ahí su firma, ¿no? Pero a mí, afortunadamente, tengo la suerte de que todo el mundo me escucha, los amigos, cuando voy al mercadito, cuando voy a los tianguis, cuando voy a cualquier lugar, siempre hay una gente que ya lo conocemos. El que vende una cosa, yo le ofrezco la oportunidad y lo mejoro de otra manera, que es haciéndolo y ayudándolo y enseñándolo la manera más profesional de hacer comercio. Por eso hay que llevar el seguimiento, si te das cuenta, llévate, es importante esa información. Vamos a hacer cada semana entrenamientos, capacitaciones que te van a ayudar dando poco a poco, pero eso es muy importante, hay que ser muy persistente, muy persistente. Yo te puedo platicar que no has metido a tus vecinos, seguramente tú no tienes a tus vecinos, porque te ha dado pena, porque ni siquiera no los saludas. Mira, yo firmaba a todo el mundo, tengo un amigo que se llama Felipe, que de repente igual empezó con el producto, se empezó a pelear por el producto y de repente me decía que porque se dormía y ellos les hacían examen, trabajaba en Pemex de repente, ¿verdad? Y la pipa de gas que manejaba era peligrosa y se incorporó solamente para el producto y en un mismo tiempo empezó a meter que a su hermano, que a su prima. Y luego conoció otra persona, ¿verdad? Que era una persona con un poquito de sobrepeso, yo diría que mucho sobrepeso, se empezó a poner muy grave, muy grave. Y se empezó a afiliar y de repente empezó a encontrarle otro sabor a la vida afiliando. ¿Sabes que hay gente que se quiere reclutar nomás para mantenerse activa en algo? Hay gente que se muere de la tristeza, quiere hacer algo diferente.
muéstrale cromazol, muéstrale la forma en que lo estamos haciendo, se le va a antojar para pasar el tiempo, hasta han hecho de reclutamiento las mejores amistades. Porque la parte cuando uno empieza invitando gente, uno empieza hablando con gente que no conoce uno, ¿verdad? Pero al rato, mira, las llamaditas, el seguimiento, las buenas amistades, te platico, te presento, ¿verdad? Eso es por parte de eso. No se diga cuando hay fiestas, ¿eh? Eso sí, cuando hay fiestas, muchachos, que los invitan a algún lugar, a algunos 15 años o lo que sea, la mejor forma de platicar de negocio es en esa mesa. Porque los demás sacan su Coca-Cola con hielos y tú lo que sacas es un vaso con tu producto, ¿ya? Y cuando la gente de, oiga, ¿y eso qué es? Es a lo que yo me dedico. ¿Usted vende? No, yo me tomo, que no es lo mismo. Me lo tomo, no vendo, me lo tomo. Pero aparte con mi negocio es hacer que la gente se lo tome todos los días. Y tú vas a ser una de ellas. Mira, te voy a platicar, ¿a qué te dedicas? Ya me dicen a platicar. Oye, si yo te hablara de 100,000 pesos en un negocito, ¿me escucharías? Ahorita hay mucho ruido, ¿eh? Pero ¿qué te parece si nos ponemos me dan los teléfonos, platicamos, conectamos, las fiestas? Hay gente que luego se burla, a mí me han hecho mucho bullying y me dicen, oye, esto es serio, esto es serio. O sea, aquí se viene a divertir. Pues tú, mijo, pero yo no, ¿sí? Porque yo al final pongo en mi casa si quieren la música, pero ahí necesito que esos contactos de esa mesa no se me vayan. ¿Sabes cuándo los vuelvo a ver? ¿Quién sabe? Y para evitarme esas cosas es cuando yo aprovecho para tener y hacer redistribuidores. Me da mucho gusto de alguna manera que he hecho de la vida más sencilla y tuve una parte también que trabaja muy intenso. Yo también afilié gente por periódico, Muchísimos años afilié, ponía un anuncio de periódico, contestaba el teléfono. Uy, no sabes poner un periódico, desde que lo pones tiene que buscar qué dice, cómo dice, que sea muy llamativo, ¿verdad? Pero hay que ser muy, muy consciente de que ese periódico lo tienes que manejar al menos un año sin parar, sin parar. No nomás lo puedes poner y quitar. Afortunadamente ahora ya no hace tanta falta como antes. Yo sí me manejé con periódico, pero ahorita ya no. Fíjate que tuve la fortuna, yo ponía periódico porque no encontraba según, no sabía yo cómo meter gente, cómo atraer gente. Ahora lo que me falta es tiempo. Ahora ni gasto periódico, ni gasto nada de eso, y de que me llega gente, porque aquí hemos aprendido que de uno a uno es mucho mejor. No tanto en gente, de uno a uno es mucho mejor. Y ahorita a los policías, a los de vigilancia, a la gente que vende, a los muchachitos, a los estudiantes, no sabes cómo les ha encantado tener tiempos libres para hacer lo que quieren, ¿verdad? Es una forma de ser un distribuidor. Y ser distribuidor es una carrera muy, muy interesante que te va a hacer millonario. ¿Qué me ha hecho llegar a todo esto? Que al principio no sabía, estaba muy nerviosa, me sudaban mucho las manos. Yo me acuerdo que me sudaban mucho las manos. Además, cuando repartía volantes, venía la gente así, me acuerdo, y cuando venía, hasta me daba como temor, así, y lo escondía el volante, ¿verdad? Así como que no pasaba nada. Pero eso es cuando tienes muchos nervios. ¿Qué mejor? De la manera que te estoy platicando. Mejor con tus contactos, ve por ellos, con más tranquilidad, y la diferencia va a ser que tú vas a descubrir los medios. Así que presenta este proyecto de la manera muy sencilla, te vamos a estar dando frecuentemente más cosas, mucho más. Ahorita hay una forma muy importante de platicarte qué va a pasar. Ahorita, por ejemplo, ve lo que tenemos acá, muchos medios para presentar el negocio, y aparte, siempre acuérdate que tú vales en esta empresa por tu círculo de influencia, por la gente que conoces. No prejuzgues, invítalos. Yo me acuerdo que también igual aquí invité a un amigo, Guillermo Pasalagua, y Guillermo Pasalagua, que era el administrador de una casa que yo rentaba, empezó a meter a toda su familia de Ecuador, empezó a tener gente en todo Ecuador, el que era el que rentaba, al que yo le rentaba la casa. Imagínate qué tamaño, y él de repente metió a otro ingeniero, ¿verdad? Un arquitecto, el arquitecto Sánchez, ¿verdad? Cómo él también empezó a meter hasta a su esposa, cómo el círculo se empieza a ir recorriendo. Y a mí me ha tocado mucho que sin tener dinero, de la manera más simple, más sencilla, siempre teniendo tus herramientas necesarias. Y como quiero que veas algo muy importante que hacer, el día de hoy fue ayudarte un poco, cómo traer gente, cómo meter gente, muy simple, y hacer los distribuidores, aquí está. Cómo contactar, ya hemos ido platicando, pero la semana que entra, prepárate, porque la idea no nomás es traer gente, ahora viene lo mejor, cómo desarrollar una red muy sólida, cómo hacer que una gente que se afilie, cómo hacer que la gente que estás incorporando tenga resultados, porque si no la sabemos cuidar, no sabemos cómo hacerla, nos va a pasar como decimos en México, teniendo como camino barrera, dejando hijos por donde quiera, y eso no lo permitimos. Así que vas a hacer que la próxima semana, grábate esto, hoy vamos a tener a un personaje que tiene una experiencia. Fíjate, a lo mejor a mí me encanta mucho esa persona porque es muy profesional, le gusta dar el seguimiento, le gusta ver cómo da la gente, cómo responde, los deja hablar, le dice, ¿sabes qué? El camino es por acá. Hacer una parte de ser las redes muy sólidas,
tiene su encanto, tiene su porqué y tiene cómo poder entrar allá. Y así que yo creo que la semana que entra, prepárate hasta misma hora, hoy lo que hicimos hoy, consérvala, escríbelo. Vamos a tener forma de que te llegue más rápido a tus manos. Es más, este mismo entrenamiento se lo puedes poner a la gente que vas conociendo, ayúdate. En lo que tú agarras la confianza, ayúdate con la gente. Recuerda que lo más importante es tener distribuidores y luego cómo saberlos cuidar y luego cómo hacer crecer estas redes muy sólidas. Así que la semana que entra va a estar, muchachos, va a estar así como como decimos acá, de locura, de miedo. ¿Por qué? ¿Cómo se hace estas partes? Esto es lo número uno. Y la semana que entra va a estar afortunadamente el director general Gustavo Ramírez, o sea, mi hijo, va a estar aquí dando el entrenamiento de esa parte y no te digo, yo lo respeto mucho como hijo, pero lo respeto más como empresario, porque al final de cuentas ha hecho muy bien las cosas y la gente que le hace caso, ahí están los resultados. Pues, creo que ha sido un buen trabajo y una buena forma. Dicen que el trabajo es el que habla por uno, no las palabras. El trabajo habla con los resultados y es una forma de hacerlo. Así que yo creo que en esa parte de cómo desarrollar una red muy sólida, se te queda la semana que entra y cualquier asunto que tengas con esta parte, estamos a tus órdenes. Me da muchísimo gusto y espero que te ayude. ¿Cómo hacer distribuidores internacionales? No te platico cómo le decía yo. Salí y aparte me grabé una historia. Lo mismo que hacía México, lo hice en otros países. Lo mismo, al mesero, el que se me ponía enfrente, por eso esa red en varios países, porque me volví así como, ahora o nunca, ahora o nunca, ahora o nunca. Entonces, si ya tienes gente así, me da mucho. Si no la tienes, búscala de esa manera. Tenemos muchos elementos, tenemos un Facebook, tenemos de repente el WhatsApp, tenemos muchas herramientas para que busques los contactos. Busca gente internacional. Si tú no la tienes, busca a la gente que está abajo de ti, pregúntale, oye, ¿conoces gente de Chile? ¿Conoces gente de cualquier lugar? Ahorita la gente está tremendamente con incorporándose a Cromasol. Somos un fenómeno y espero de alguna manera seguir así. Así que muchísimas gracias, te agradezco muchísimo la atención, espero haberte servido y en otra ocasión ampliaremos mucho más el tema. Te agradezco mucho, saludos para todos, un saludo para todos los amigos internacionales y la gente de México. Muchas gracias, saludos a todos.